Mucho bururú, mucho peinadito de científico, pero los Nobeles no salen del laboratorio a solucionar los verdaderos problemas del mundo. Como dijimos la semana pasada, siempre hay alguien que pensará así. Para que le digas a ese amigo o amiga unas cuantas cosas, hoy te contamos en menos de un minuto para qué nos sirven los descubrimientos y los avances de los Nobel de Química del año 2021. Acompáñanos. Y bien, moléculas. La importancia que tienen para el mundo y la vida humana tal cual los conocemos. Tan solo el oxígeno, O2, esencial para los seres vivos del planeta, es una molécula de apenas 2 átomos, pero sin ella, en su estado natural, estaríamos fritos. Y este es apenas el comienzo. Hablemos un momento de las biomoléculas, que como macromoléculas forman proteínas, enzimas, carbohidratos y hasta ácidos nucleicos. Sí, los mismos que constituyen bloques con nuestra información genética. Y también como moléculas pequeñas que conforman aminoácidos, vitaminas, ácidos grasos, hormonas y hasta neurotransmisores como la epinefrina, sin el cual, por ejemplo, nuestro sistema nervioso no podría siquiera funcionar. Así las cosas, no es difícil imaginar la importancia de las moléculas y de los procesos químicos que tienen para las diferentes industrias, también dependientes de moléculas construibles que puedan formar nuevos y mejores materiales, capaces de, por ejemplo, absorber más energía fotovoltaica del sol o de inhibir el avance de ciertas enfermedades en la industria farmacéutica. Para ello, todas estas moléculas requieren de catalizadores, o sea, agentes químicos que disparen o alteren a la medida reacciones químicas. Nuestros cuerpos producen y emplean miles de catalizadores en forma de enzimas que van armando las moléculas que necesitamos para conservar la salud, por ejemplo. Hasta fines del siglo pasado, la convención en la comunidad química mundial era que solo había 2 tipos de catalizadores disponibles: metales y enzimas. Benjamin List y David Macmillan, ganadores del Nobel de Química 2021, lograron este siglo, cada uno por su lado, una tercera vía, la organocatálisis asimétrica. Para hablar de este tema habría que empezar mencionando la catálisis simétrica, un concepto un poco previo. Cuando se construyen moléculas se pueden formar como resultado de este proceso 2 moléculas diferentes pero idénticas en apariencia. ¿Cómo es esto? Algo así como tu imagen reflejada en el espejo. Sí, se parece mucho a ti, pero no es igual a ti. Las manos constituyen otro ejemplo. Son muy similares en color, en forma, en tamaño, pero no son exactamente iguales una a la otra, son opuestos. Lo mismo ocurre con la catálisis asimétrica cuando se producen moléculas. Veamos un ejemplo. Esta gráfica es una versión de la molécula del limoneno, que es un compuesto que tiene el olor a limón, mientras que su imagen reflejada no es exactamente la misma molécula. Y ese ligero y poderoso cambio afecta a la molécula de manera que ya no huele a limón, sino más bien a naranja. ¿Más limonada, Bart? Ah, por supuesto. A menudo en la industria esas moléculas espejo no son solo de olores o sabores distintos, sino que pueden marcar la diferencia, por ejemplo, entre un cosmético totalmente inocuo y uno causante de serias erupciones cutáneas. De ahí la importancia de encontrar métodos eficientes para hacer esto. El concepto desarrollado por Benjamin List y David Macmillan, la organocatálisis asimétrica, es simple, rentable y ecoamigable, y es por ello que recibieron el Nobel. Así que te contamos en un minuto la importancia del trabajo de cada uno de ellos. ¡Arrancan los relojes ya! Round 1. Fight. Hasta inicios de este siglo, la química aceptaba, como decíamos, a los metales o a las enzimas como los 2 únicos grandes grupos de catalizadores. Ambos muy buenos en ciertos contextos, pero con sus defectos también, como los metales, tan sensibles a la humedad y al oxígeno, mientras que las enzimas pueden construir moléculas complicadas con alta precisión. Es así que Benjamin List, hace unos 20 años, empezó a trabajar con anticuerpos catalíticos, anticuerpos que se adhieren a virus o a bacterias como el resto de anticuerpos normales, pero son capaces de generar reacciones químicas. List vio que estos anticuerpos eran moléculas enormes a partir de cientos de aminoácidos, aunque también metales que aceleran los procesos químicos. No obstante, muchas enzimas catalizan reacciones químicas sin metales a punta de unos pocos aminoácidos en sus ingredientes.
Es así que Liszt empezó a experimentar con un aminoácido llamado prolina para hacer un catalizador multiusos. Probó si la prolina podría catalizar una reacción aldólica en la que los átomos de carbono de dos moléculas diferentes se unen. Le ligó y además descubrió que la prolina puede impulsar la ansiada catálisis asimétrica, o sea, generar dos moléculas iguales que no sean reflejo una de otra, sino exactamente iguales. Es así que gracias al trabajo de Liszt hoy sabemos que la prolina y otros aminoácidos hoy impulsan miles de aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica, por mencionar apenas un par. Round 2, fight. David Macmillan comenzó a diseñar moléculas orgánicas simples hace unos años que, al igual que los metales, podrían proporcionar o acomodar electrones temporalmente como un buen catalizador. Con moléculas orgánicas nos referimos a las moléculas que forman todos los seres vivos con un marco estable de átomos de carbono. Macmillan determinó que para que una molécula orgánica catalizara la reacción que le interesaba, necesitaba ser capaz de formar un ion iminio. Un ion iminio. Ay, ahora ya entendí. Halló además en este proceso de investigación algunas moléculas orgánicas, algunas más, que tenían también excelentes propiedades y rendimientos para la catálisis asimétrica. Así que bautizó este método como la organocatálisis. Ello ha disparado la construcción molecular más eficiente en muchas industrias, mejorando y abaratando sus costos de producción para miles de sustancias químicas a nivel mundial. Por ejemplo, para sintetizar la estricnina, sí, ese veneno sumamente mortal del cual has oído en películas como Psicosis o en las novelas de Agatha Christie, por primera vez en 1952 se requirieron 29 reacciones químicas diferentes y solo el 0.0009% del material terminó siendo el producto final. El resto fue basura. Pero con la organocatálisis, en 2011, el proceso de producción de este químico fue 7000 veces más eficiente, con apenas 12 reacciones necesarias para llegar al producto final. Tuvimos que correr contra el reloj. ¿Lo logramos? Es así que podemos concluir en esta dosis de ciencia que la organocatálisis ha tenido un impacto significativo en la investigación farmacéutica, que con frecuencia requiere de catálisis asimétrica. Ya sabemos el concepto. Hoy, gracias a ella, se pueden hacer y producir grandes volúmenes de diferentes moléculas asimétricas de forma relativamente simple. Por ejemplo, compuestos curativos naturales en sus versiones sintéticas, que, de lo contrario, solo pueden ser aislados en pequeñas cantidades de plantas raras u organismos de aguas profundas. Quizá en algún momento la cura contra la próxima gran pandemia que azote el mundo provenga de este mecanismo para la producción de moléculas. Y bien, eso fue todo por hoy en la dosis de ciencia. Prepárate para repetir el plato la próxima semana cuando expliquemos la importancia real para tu vida del trabajo de los ganadores del Nobel de Medicina del año 2021. Nos vemos en una semana. ¡Chau! Bicentenario del Perú, 2021.